Bueno, yo voy a hablar sobre el tema de hoy, es fístula carotídea cavernosa. La verdad es que es un tema muy corto, pues vamos a irnos muy rápido. Como generalidades, pues hay que saber que la fístula carotídea cavernosa va a ser una conexión anormal, ya sea de forma directa de la arteria carotídea interna o de la arteria carotídea externa, o alguna de sus ramas hacia el seno cavernoso. En sí, la clasificación va a ser en función al sistema involucrado, ya sea como una conexión directa o indirecta, como les dije ahorita, con alguna de sus ramas. Va a ser la hemodinamia, si vamos a hablar si es de alto flujo o de bajo flujo, y citología, si es espontánea o es traumática. Los síntomas en sí son variados y son muy inespecíficos. Sin embargo, se ha encontrado que las manifestaciones que van a predominar van a ser oculares por el mismo regurgitamiento venoso sobre la vena oftálmica superior, donde van a presentar las manifestaciones que van a ser por un proceso ya sea congestivo, un proceso isquémico o un efecto de masa. Cuando hablamos de la epidemiología, la verdad es que es una entidad rara, y cuando digo rara es rara. O sea, no hay una incidencia establecida y vamos a hablar que principalmente van a ser dos factores que van a predecirla, ya sea un factor traumático o adquirido y una forma espontánea. Cuando hablamos de los factores traumáticos, pues ya sea un traumatismo cerrado, un traumatismo abierto, una fractura de la base del cráneo, cirugías endovasculares que producen una iatrogenia quirúrgica, donde van a producir esta fístula con la conexión hacia el seno cavernoso. Cuando hablamos de espontáneos, va a ser el 30% de todos los tipos de fístula carotídea cavernosa, donde estas van a ser principalmente secundaria a un aneurisma. De los que tienen un aneurisma es del 2 al 4%. Entonces, cuando digo que es algo raro, es relativamente raro. Entonces, si alguna vez les llega a tocar un paciente de estos o sospechan que pueda presentar esta enfermedad, pues si creen que es algo de suerte, pues compran un boleto de lotería, invierten en la bolsa, declárense a su crush. Pero si creen que es algo malo, pues ni salgan de casa porque dudo que lo vayan a encontrar. También está asociado, o se cree, no está como comprobado, que está secundario a enfermedades de colágeno o factores que también pueden producirlas son posmenopáusicas. Cuando hablamos de la clasificación es importante saber que nosotros como oftalmólogos no la vamos a clasificar, como oftalmólogos no la vamos a tratar, ni tampoco le damos el seguimiento. Nuestro papel en estas patologías es sospecharla y referirla al neurocirujano y principalmente si tiene una subespecialidad en cirugías endovasculares, porque esto es principalmente de neuro. O sea, nosotros simplemente vamos a sospechar y lo que podamos tratar del área oftalmológica lo tratamos, pero la patología como tal no. Entonces, la clasificación va a ser dependiendo si es directa o indirecta. Como les dije, si es algo de la hemodinamia de alto flujo o bajo flujo, junto con el drenaje venoso y pues la etiología. La clasificación que van a utilizar va a ser la de Barrow, donde va a ser el tipo A, que va a ser de forma directo, donde es una conexión directa entre la arteria carotídea interna con el seno cavernoso. Y los tipos B, C y D van a ser indirectos, que son menos agresivos y esto es más simplemente puede ser bajo observación, a diferencia del directo. Como ven aquí, pues va a ser una conexión entre las ramas meningiales, ya sea de la arteria carotídea interna con el seno venoso, la arteria carotídea externa con el seno venoso, o las ramas meningiales de la arteria carotídea interna y externa con el seno cavernoso. Cuando hablamos del anatómico, como les dije, va a ser directo o indirecto como el anterior. La dinámica va a ser de alto frente a bajo flujo y la etiología traumático o de forma espontánea. Y hablando de la forma del drenaje venoso, puede ser solamente un drenaje venoso posterior o inferior. El tipo 2 va a ser un drenaje venoso posterior, inferior y anterior. El tipo 3 solo va a ser un drenaje venoso anterior. El tipo 4 va a ser un drenaje venoso cortical retrógrado. Y el tipo 5 van a ser fístulas sinusales cavernosas, directamente correspondiente a la clasificación de un producto tipo 1. Entonces, la fisiopatología. Es importante saber que en todos los tipos de una fístula carotídea cavernoso van a ser derivaciones de la sangre de alto flujo, o sea, aquí algo arterial o uno de bajo flujo, que vamos a hablar de algo venoso, sin un lecho capilar intermedio. Como sabemos, los lechos capilares pues nos ayudan a regular las presiones, las resistencias, evitar un drenaje venoso o un drenaje retrógrado. Por lo tanto, al no haber un lecho capilar intermedio entre ellos dos, pues va a haber un aumento de presión en el resiste vascular, impidiendo el drenaje venoso y por consiguiente dándonos una congestión vascular. Cuando hablamos de un alto flujo, bajo flujo y cómo nos afecta, pues si tenemos un alto flujo, pues va a impedir que haya una buena circulación, una circulación normal, sino aquí va a haber una circulación retrógrada dándonos mayores manifestaciones y mayores complicaciones. Algo de bajo flujo, donde pueden ser una de las arterias meningiales, como mencionábamos de forma indirecta, donde no pueden ser tan importantes. Entonces, sí.
Entonces, cuando, es que hay cierto portafolio. Cuando hablamos de los tipos, ya sea el directo o tipo BC de indirectos, pues vamos a hablar que el tipo A, el directo, que es mucho más agresivo, son los más comunes, son variantes de su flujo y estos nos van a dar un flujo retrógrado hacia la vena oftalmológica superior, mientras que el tipo B, C y D, básicamente son de bajo flujo y están más atribuibles a formas espontáneas. La presentación clínica. La presentación clínica, como pueden ver, son un sinfín de signos y síntomas que puede manifestar el paciente, pero hay algo que le dicen como la triada de esta patología, donde vamos a tener exoftalmos pulsátiles, va a presentar un ruido orbital y una equimosis. Pues si tienen un paciente con estas manifestaciones, sospechen. Es baja la probabilidad, pero como quiera, sospéchenlo y refiéranlo de manera oportuna para que pueda tener un mejor tratamiento, un menor manejo y que las secuelas o las alteraciones post-tratamiento sean las menores que pueda llegar a presentar el paciente. Otras manifestaciones que puede presentar, pues ya sea la diplopia, una hiperemia conjuntival, un dolor retroorbital o orbital, la presencia de edema, ya sea generalizado, edema palpebral, tinnitus, una pérdida de visión, amaurosis, cefalea, arterialización conjuntival, papiloedemas, oclusión de venas centrales de la retina, venas retinianas dilatadas, alguna neuropatía óptica, isquémica, desprendimiento coroidal, e isquemia de los pares craneales, principalmente el tercero, cuarto y quinto, y el sexto. Esto es importante saber que la compresión o la isquemia que se van a presentar, si recordamos en la anatomía, pues esto van a pasar por la pared lateral del seno cavernoso. Y también se puede o se menciona que puede haber síndrome de Horner o algún tipo de oftalmoplegia. Como pueden ver, las patologías dan muchos síntomas oftalmológicos y pues el tratamiento va a depender de lo que nos esté llegando. Pero es importante saber que si nosotros vemos un exoftalmo o se presenta alguna exotropia o la enotropia o una isquemia, pues no van a pensar, ah, lo voy a operar. Primero hay que tratar lo que está sucediendo y ver a un poquito, un plazo intermedio, las manifestaciones que se mantienen y están presentes para poder tratarlo. Porque vamos a decir, si tiene algún tipo de estrabismo, yo lo opero, pues obviamente al momento en que se vuelva a dar una circulación o los pares craneales se sanen en pocas, diciendo en ese, en esa forma, pues obviamente vamos a causar más daño. El diagnóstico, como les dije, el principal, no lo hacemos nosotros, lo va a hacer el neuro. Y pues esta va a ser dependiendo de una historia clínica completa y vamos a sospechar el procedimiento. Los estudios que a lo mejor nosotros sí podemos solicitar para que ya le llegue al neuro y empezar a dar el tratamiento, pues de primera línea va a ser una angiotac o una angioresonancia magnética, donde aquí el neurocirujano va a poder ver los vasos dilatados, la conexión que hay entre la arteria y el seno cavernoso y otras más manifestaciones que van a presentar en el estudio. Si tiene un trauma, podemos también solicitar un TAC si tiene alguna fractura de la base del cráneo, si pensamos, o de la órbita, pues podemos realizarlo, o si pensamos ver cómo está el tejidos blandos, pues podemos solucionar una resonancia magnética, pero aquí lo importante es el angio. Cuando hablamos del tratamiento, pues lo vamos a ver en los tipos directos, pues estos sí son urgencias. Estos pacientes, desde el momento en que lo vemos que tienen la conexión, hay que tratarlo de forma, pero ya. Realmente va a ser mediante una reconstrucción de las paredes de la arteria carótida interna en el segmento cavernoso, en la parte donde está pasando por el segmento cavernoso, y si es una externa, pues también. Y esto va a ser por medio de cirugías endovasculares, a ponerles tamponamientos, tipos de gases. Eso va a depender de cómo está la extensión y la patología, y eso es lo que va a hacer el neurocirujano, principalmente con una subespecialidad en endovascular. Cuando son indirectos, puede mantenerlo bajo observación. Sin embargo, muchas veces falla solamente manteniéndolos bajo observación, por lo tanto, se hace la cirugía endovascular. El pronóstico, la verdad es que es reservado. ¿Por qué? Porque va a depender cuánto tiempo tuvo la evolución, si fue un directo y la evolución fue muy rápida, o si lo dejaron pasar y se volvió algo crónico, o si tenía un indirecto y no se trataron, o no se pudo observar y llevó a una cronicidad, de ser algo nomás simplemente ipsilateral, pues si fue algo bilateral, pues eso va a afectar mucho a nivel del sistema nervioso y pues también ocular. Entonces el pronóstico va a ser dependiendo del caso, aunque generalmente al tratamiento responde bien, pero pues la extensión del daño va a depender de la congestión, la isquemia y el efecto de masa que se está produciendo a nivel del cerebro y pues también del nivel ocular, ¿no? Y pues eso es todo. Es un tema muy rápido. No sé si tienen dudas, preguntas, sugerencias, quejas. Una pregunta, chicos. El doctor Emiliano puso muy pequeña la letra I de gracias, pero Ah, muy es bien. que estoy cansado, profe. Estoy Estaba cara la... cansado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? De los tres temas. Excelente. Bueno, listo. Nos vemos mañana entonces.
Luego, Hasta adiós. luego. Nos vemos.